Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea la hora en la cual usted se encuentre viendo esta grabación. En este apartado se hablará sobre la fórmula empírica y la fórmula molecular de un compuesto. Este material fue desarrollado por la profesora Ana Carolina Camposalva y Álvaro Vargas Calero. Vamos a empezar con algunos ejemplos muy sencillos. En una molécula de ácido fosfórico, que es este que tenemos acá, podemos ver que está formada por 3 átomos de hidrógeno, un átomo de fósforo y 4 átomos de oxígeno. Por otro lado, una mol de ácido fosfórico está formada por 3 moles de fósforo, 3 moles de hidrógeno, una mol de fósforo y 4 moles de oxígeno. En este caso, la relación molar de los elementos que constituyen esta molécula es de 3 a 1 a 4. Para poder determinar la fórmula molecular de una sustancia, de un compuesto, a partir de la composición centesimal, se deben realizar algunos pasos que son los que nos llevarán a un buen término en esto. Lo primero es que se deben sumar todos los porcentajes de los elementos constituyentes. Esta suma tiene que ser igual o muy cercana a 100, por ejemplo 99,98, 100,01, pero tiene que ser 100. Una vez hecho esta suma, se debe asumir que los valores dados en porcentajes son equivalentes a los gramos de dicho elemento en el compuesto. A partir de esto, se toma estos gramos y se calculan las moles del elemento teniendo en cuenta su peso atómico. Si hay una relación molar exacta en números enteros o muy aproximada entre los elementos constituyentes, esta determinará la fórmula molecular del compuesto. Si no se evidencia una relación directa como tal entre todos los elementos constituyentes, se dividen todos los valores por el menor de ellos. Y si aún así no se evidencia una relación directa como tal, se debe comenzar a multiplicar los valores obtenidos por enteros sucesivos hasta que nos dé una relación en números enteros entre todos los elementos constituyentes. Es decir, empezar a multiplicar por 2, por 3, por 4 y así sucesivamente hasta que nos dé una relación en números enteros. Vamos a mirar un ejemplo muy sencillo para comenzar. Tenemos acá que un elemento está formado por 11,11% de hidrógeno y 88,89% de oxígeno. Cuando se hace la suma de estos dos porcentajes, se verifica que su valor es 100, como se muestra acá en este apartado. Ahora bien, se empieza a calcular las moles de cada elemento asumiendo estos porcentajes como gramos del elemento. Entonces tengo yo acá que 11,11 gramos de hidrógeno por una mol de hidrógeno que pesa 1 gramo. Este peso es obtenido de la tabla periódica y es un aproximado, ya que en ella aparece el peso del hidrógeno como 1,00797. Se toma como 1. Observe acá que se cancelan gramos de hidrógeno y obtenemos aquí el resultado, 11,11 moles de hidrógeno. Por otro lado, hacemos exactamente lo mismo con el oxígeno. Entonces vamos a calcular las moles de oxígeno partiendo de este valor que tenemos acá, el porcentaje que lo relacionamos a gramos. 88,89 gramos de oxígeno, una mol de oxígeno que pesa 16 gramos. Gramos de oxígeno se van con gramos de oxígeno y obtenemos este valor. Si se dan cuenta, no evidencio una relación directa entre números como números enteros entre los dos elementos constituyentes. Por lo tanto, se tienen que dividir todos por el menor, que en este caso es el valor del oxígeno, 5,55.
Cuando yo divido el número de moles del hidrógeno por 5,55 me da 2. Y este mismo número dividido por el mismo da 1. De tal manera que la fórmula molecular del compuesto es H2O, que es la molécula o la expresión del agua. Vamos a mirar otro ejemplo. Tenemos acá un compuesto que está formado por 69,64% de potasio, 28,57% de oxígeno y 1,78% de hidrógeno. Y nos piden calcular cuál es la fórmula molecular del compuesto. Al sumar estos porcentajes nos da este valor, 99,99, lo cual es muy aproximado a 100. Una vez teniendo en cuenta esto, empezamos a hacer el mismo cálculo que se hizo en el ejemplo anterior. Entonces, ese es el porcentaje que se asume como gramos. 69,64 gramos de potasio y sé que una mol de potasio pesa 39 gramos. Se cancela esto con esto de acá. Lo mismo para el oxígeno, de tal forma que cancelamos. Y de igual manera para el hidrógeno. Aquí podemos ver los valores obtenidos. 1,78 moles de potasio, 1,78 moles de oxígeno y 1,78 moles de hidrógeno, lo cual al ser todos iguales me indica que es una relación 1 a 1 a 1. De esta forma, el compuesto es el hidróxido de potasio. Miren las relaciones, aunque no se escribe en los subíndices, se asume o se sabe que estos valores es ya 1. Vamos a seguir mirando otro ejemplo más. Tenemos que en un compuesto está formado por el 35,36% de cromo, el 26,58% de potasio y observen acá, el resto es oxígeno. Para determinar este valor que no nos lo indican, pues por diferencia lo podemos determinar. Entonces lo que se hace es que se suman estos dos valores. Este es el resultado. Y de 100 se resta este resultado. De tal forma que aquí obtenemos el porcentaje de oxígeno en la muestra. Ahora bien, continuamos con la misma forma que se ha venido desarrollando en los ejercicios anteriores. Tenemos 26,58 gramos de potasio. Sabemos que una mol de potasio pesa 39 gramos. Tenemos 35,36 gramos de cromo. Se sabe que una mol de cromo pesa 52 gramos. Y tenemos 38,06 gramos de oxígeno, sabiendo que una mol de oxígeno pesa 16 gramos. Estos son los valores obtenidos. 0,68, 0,68 y 2,38. Puede existir una relación directa entre este y este de acá, entre el potasio y el cromo, pero la relación tiene que ser con todos, que se evidencie con todos. No pasa acá con este 2,38, que no se puede aproximar a 2. Esto no se puede desarrollar. Entonces, como no se aprecia una relación directa entre todos estos, se procede a dividir todos por el menor, que es 0,68. Si se observa acá, aquí obtenemos 1, 1 y 3,5. Este 3,5 no es una relación como tal en número entero. Como aún así dividiendo todos los valores por el menor no se obtiene una relación con números enteros,
se procede a empezar a multiplicar por enteros sucesivos. Entonces se arranca por 2. Y esto se hace para todos los elementos presentes en el compuesto. Haciendo esto, se observa que tenemos 2, 2 y 7, lo cual nos da una relación ya directa en números enteros entre los tres elementos que forman el compuesto. De esta manera, obtenemos la fórmula molecular K2, Cr2 o 7, que corresponde al dicromato de potasio, que es este compuesto que en solución acuosa nos da un color amarillo. Por otro lado, la fórmula empírica de, de un compuesto es la expresión más sencilla para representar dicho compuesto químico. Nos indica los elementos que están presentes y la proporción mínima en números enteros que hay entre sus átomos. Esta fórmula también se conoce con el nombre de fórmula mínima. Miremos algunos ejemplos. En el caso del benceno, esta es la fórmula, C6H6. La fórmula empírica es CH. Es decir, por cada átomo de carbono hay un átomo de hidrógeno. ¿Cómo se llega de esta fórmula a esta fórmula de acá? Pues se simplifica, si es posible y se puede hacer, todos los elementos, los subíndices o átomos que están conformando la molécula. Entonces, por ejemplo, en este caso, simplifico el 6 y el 6, de tal forma que me da 1 y 1. Por ejemplo, si tenemos un compuesto que sea C2H6, como el caso del etano, su fórmula mínima o molecular, al simplificar los elementos de acá, entonces 2 y 2 de acá, me dará que es CH3. Esto me indica que por cada átomo de carbono hay 3 de hidrógeno. Miren acá en el caso del ácido sulfúrico. En el ácido sulfúrico podría simplificar estos 2 del hidrógeno con estos 4 del oxígeno, pero no con el del azufre. O se podría hacer, pero no nos va a dar un número entero, que es lo que buscamos. Por lo tanto, en este caso, la fórmula mínima o empírica del ácido sulfúrico es la misma fórmula molecular. Vamos a mirar un ejemplo de aplicación. Aquí tenemos que el succinato de dibutilo es un compuesto que se utiliza como repelente para los insectos. Está formado por tiene una composición porcentual de 62,58% de carbono, 9,63% de hidrógeno y un 27,79% de oxígeno. Nos indican que si el peso molecular del compuesto es 239 gramos mol, ¿cuál es su fórmula molecular? Pues bien, en este caso procedemos a calcular como se estaba mirando anteriormente. Entonces tenemos acá 62,58 gramos de carbono. Y tenemos aquí que una mol de carbono pesa 12 gramos. 9,63 gramos de hidrógeno. Tenemos acá que una mol de hidrógeno pesa 1 gramo. Y 27,79 gramos de oxígeno, teniendo que una mol de oxígeno pesa 16 gramos. Observemos acá este resultado inicialmente. Tenemos 5,21 moles de carbono, 9,63 moles de hidrógeno y 1,74 moles de oxígeno. De esta manera no encontramos una relación directa en números enteros entre todos los constituyentes
de la molécula. Por esta razón, tenemos que dividir todos por el número menor, que en este caso es 1.74. Aquí podemos observar que nos da 2,99, que se podría llegar a aproximar a un valor de 3. 5,52, que no se puede aproximar, y en este caso tenemos 1. Aún así, no tenemos una relación directa en números enteros entre los constituyentes del compuesto. Por lo tanto, empezamos a multiplicar por enteros sucesivos. Entonces, cuando yo multiplico 2,99 o 3 por 2, me da en este caso 5,98, que se puede llegar a aproximar o se aproxima a 6. 5,52 por 2 me da 11,04, que lo puedo aproximar a 11. Y acá 1 por 2 me da 2. De esta forma se evidencia que ahora sí se tiene una relación en números enteros. Entonces tengo 6, 11 y 2. De esta manera, esta de acá es la fórmula empírica de la sustancia y su peso es de 115 gramos. Los 115 gramos sale de multiplicar 6 del carbono por su peso, que es 12, más 11 hidrógenos, que cada uno va a pesar 1, más 2 oxígenos, los cuales van a pesar 16. Al hacer esta operación, nos llegamos aquí a este valor. Ahora bien, para obtener la fórmula molecular, se divide el peso de la fórmula molecular entre el peso de la fórmula empírica. Al principio del ejercicio nos decía que tenía un valor, la fórmula molecular, de 239, y lo dividimos entre el valor que obtuvimos acá del peso de la fórmula empírica. Esto nos da 2,07, que lo aproximamos a 2. ¿Y qué nos indica esto? Que la fórmula molecular es 2 veces la fórmula empírica. Por esto, multiplicamos en este caso la fórmula empírica, que era C6H11 O2 por 2, que es la relación que se tiene, de tal forma que llegamos a la fórmula molecular del compuesto, que es C12H22O4, con un peso de 239 gramos mol.